Bienvenidos nuevamente a Didáctica para Todos. El día de hoy hablaremos sobre el aprendizaje reflexivo. Hoy nos acompañará Natasha Chiriboga, William Orozco y Joshua Vinuesa. ¡Empecemos! Aprende de ayer, vive para hoy, ten esperanza en el mañana. Lo importante no es dejar de cuestionar. Albert Einstein. Hola Natasha, ¿qué nos puedes decir acerca de la introducción? Hola chicos, hoy les vamos a hablar sobre los estilos de aprendizaje. ¿Qué son estos estilos de aprendizaje? Son aquellos que señalan la manera en la que el estudiante percibe y procesa la información para construir su propio aprendizaje. Estos ofrecen indicadores que guían la forma de interactuar con la realidad. Existen 3 tipos de rasgos para poder identificar cuáles son los estilos de aprendizaje. ¿De qué rasgos nos estará hablando Natasha? Entre estos tipos de rasgos encontramos a los rasgos cognitivos, que tienen que ver cómo el estudiante estructura los contenidos. Los rasgos afectivos, vinculados con la motivación y las expectativas que tienen de la clase. Y finalmente, los rasgos fisiológicos, que están relacionados al biotipo y al biorritmo de cada alumno. Debemos tomar en cuenta que existen diferentes autores que crearon los estilos de aprendizaje, pero en este caso solo vamos a hablar sobre el modelo de Koff. Joshua, ¿me podrías decir de qué trata el modelo de Koff? El modelo de estilos de aprendizaje elaborados por Kohl supone que para aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en conocimiento cuando las elaboramos de alguna de las 4 formas que nos propone. Tenemos el modelo activo. El modelo activo se refiere a las personas que se implican en los asuntos de las demás personas. Tenemos el modelo teórico, que se refiere a buscar la racionalidad y la objetividad, alejándose de la subjetividad y de la ambigüedad. Tenemos el modelo reflexivo, del cual detallaremos más a continuación, que se trata de las personas o estudiantes que gustan considerar las perspectivas y las experiencias observándolas desde un lugar determinado o de diferentes perspectivas. El pragmático. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la oportunidad para experimentarlas. Oh, Joshua, qué interesante. Entonces, ¿qué nos dice Kolb respecto al aprendizaje reflexivo? Kohl dice que el estudiante reflexivo es aquel que tiene alto potencial imaginativo y flexible. Tiende a considerar las situaciones concretas desde muchas perspectivas. A continuación veremos las características. Por favor, Natasha, ayúdanos. Sí, Natasha, ¿qué nos puedes decir sobre las características generales? Existen diferentes características cognitivas de un aprendizaje reflexivo, donde el estudiante tiende a adoptar la postura de un observador que analiza sus experiencias desde distintas perspectivas. Además, recogen datos y analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Se basan en sus propios pensamientos y sentimientos para formar una opinión. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar, procurando pasar desapercibidos. Intercambian opiniones y trabajan sin presiones ni plazos. William, ¿me podrías explicar cuáles son las características fisiológicas de un estudiante reflexivo? Claro, con este divertido video lo sabrás. Oh, qué divertido video. ¿Qué más nos tienen, chicos? Pues claro, las ventajas y desventajas. Este estilo de aprendizaje tiene sus ventajas y sus desventajas. Como pueden ver, una de estas es que los estudiantes aprenden mejor cuando adoptan la postura de su observador, es decir, el docente. También intercambian opiniones con previo aviso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ellos antes de dar su punto de vista conversan con sus compañeros para valorar lo que otros dicen. Revisar lo aprendido. Hace referencia a tomar apunte, a ver sus apuntes. Investigar con detenimiento las tareas que los docentes les encarguen. Asimilar antes de comentar y la más importante, escuchar incluso las opiniones más diversas de todos sus compañeros.
También hacer análisis detallados. Ahora bien, tenemos las desventajas. Como podemos ver en la imagen de ahí, en ese momento ese estudiante está siendo el centro de atención. Pero ¿qué sucede con esto? A que este tipo de estudiantes les cuesta ser el centro de atención en cualquier situación, como por ejemplo ahí en el aula de clase, cuando el docente le hace una pregunta. También se les dificulta el actuar sin poder planificar previamente, es decir, tener sus tiempos, lo que van a utilizar, qué van a hacer para que todo salga bien. Bloqueo al cambiar rápidamente de una actividad a otra, es decir, tenemos un trabajo en grupo y nuevamente una evaluación. Este estudiante se va a complicar tanto, incluso si es que esto es del mismo tema. También van a tener complicaciones para poder planificar y pensar y se les dificulta mucho trabajar bajo presión. Chicos, tengo una pregunta. ¿Qué debe hacer un docente? Creo que debe seguir un ciclo reflexivo, ¿verdad? Ciclo reflexivo. Dar confianza, hablar en colectivo, verbalizar conocimientos previos, interactuar con los demás. Constatar, reconstruir conocimientos estudiante y finalmente reconstruir conocimientos profesor. A continuación, William me ayudará con la explicación de cada uno de ellos. En efecto, Joshua, dar confianza es fomentar la participación de los aprendices. ¿Qué sucede cuando nos encontramos en un ambiente de confianza? Todos los estudiantes van a poder conocerse y relacionarse sin ningún problema. Este ambiente va a hacer que los muchachos estén mucho más tranquilos a dar su punto de vista. Aumenta la confianza entre ellos mismos y escuchan y valoran la opinión de los demás. El proceso de enseñanza es continuum porque existe una conexión constante entre lo propio, lo compartido y lo nuevo. El tercer punto es el de hablar en colectivo. ¿Por qué es fundamental hablar en colectivo? Porque el estudiante va a sentirse integrado en la clase y eso es lo más importante que se debe tener en cuenta. Todos los miembros de un grupo son capaces de definir un concepto concreto que quizás no lo sabían, pero al estar presente en una clase lo van a saber. Discutir y compartir experiencias es mucho mejor que sentarse en un aula y tal vez solo escuchar lo que dice el docente por horas y horas. Los estudiantes participan en diálogos reflexivos y valoran la fuerza de trabajo, que esta va a ser colectivo y cooperativo. Y llegan a la conclusión en que todos pueden dar su punto de vista y que así pueden aprender entre todos. El estudiante del profesor, el profesor de los estudiantes y los estudiantes entre ellos. Luego tenemos el tercer punto, que es verbalizar los conocimientos previos. ¿Qué sucede en este caso? En que después de escuchar los puntos de vista se puede generalizar uno solo para ser compartido al curso. Luego está el cuarto punto, el de interactuar con los demás. Este es muy importante e interesante porque el trabajo en equipo, el trabajo colectivo hace que todos puedan aprender y que las clases sean mucho más amenas. Cuando se asiste a una clase, ¿cuál es el principal objetivo? Sacar el máximo provecho de esa clase. ¿Y cómo? Escuchando al docente y también escuchando el punto de vista de todos los que pertenecen a esa clase. Se suele aprender mucho con las opiniones de los demás y se puede decir que la actitud de esa persona cambia, se eleva. Empieza a creer mucho más en lo que ellos dicen y en lo que piensan, haciendo valorar su opinión. Las aportaciones en grupo ayudan a que se puedan considerar varios puntos de vista y sin que ninguno sea rechazado, haciendo que el trabajo sea colaborativo, sólido y flexible. Luego tenemos el de contrastar. ¿Qué se nos viene a la mente contrastar? Fácil, comparar la opinión de uno con la opinión de otro. Exacto. ¿Y cómo se puede hacer esto? Mediante una autoevaluación.
Sabemos que las metodologías son diferentes, entonces contrastar varios puntos de vista hace que se pueda generar un propio conocimiento y este ser expresado. Debemos recordar que la teoría con la práctica hace todo, así que es bueno comparar ideas y tener nuestro propio conocimiento. Luego está el de reconstruir el conocimiento, pero en este caso el estudiante. ¿Qué pasa en este caso? Vamos a presentar el material. El estudiante debe conocer qué va a hacer con el material, a qué son buenos, qué estrategias utilizar y cómo elaborar, para así al final generar una sola reflexión y en qué se va a mejorar. También debe haber una formación permanente del estudiante, aunque en algunos casos este va a tener que improvisar, pero no está nada mal. Uno de los aspectos a mejorar y que siempre se debe recalcar es el de reforzar la constancia, algo que siempre va a llevar al éxito. Por último tenemos el reconstruir el aprendizaje, pero en este caso con los docentes. ¿Qué ocurre aquí? En que los docentes van a conocer con mayor precisión las capacidades de los estudiantes para poder enseñarles de una mejor manera. Cuando los estudiantes conocen perfectamente qué actividades van a trabajar y van a desarrollar, van a aprender mucho más. El docente debe buscar ese soporte más allá de lo bibliográfico, más allá de lo que ya está establecido. ¿Para qué? Para luego esto se pueda poner en práctica, se pueda reflexionar y todas estas acciones que van a ser tomadas lleven a cabo un verdadero aprendizaje. Ya que los estudiantes no aprenden de una sola manera, por ende estamos hablando del aprendizaje reflexivo. ¿Y cómo evalúa un docente este estilo de aprendizaje? Natasha, ¿nos podrías ayudar? ¿Cómo evalúa o determina un docente a los estudiantes reflexivos? Existen preguntas claves para poder hacerlo. Todas estas preguntas responden a las características ya antes mencionadas. Entre ellas está: ¿me veré sometido a presión para actuar improvisadamente? ¿Tendré tiempo suficiente para analizar, asimilar y preparar? Estas dos preguntas responden al tiempo. Es decir, si un docente manda hacer un trabajo con un tiempo determinado, los estudiantes se estresarán y no acabarán, ya que a ellos no les gusta la improvisación y les gusta todo organizar con tiempo para un mejor desarrollo. La siguiente es: ¿habrá oportunidades y factibilidad para reunir la información pertinente? Los estudiantes ya llegarán con conocimientos previos, ya que ellos son muy observadores y muy investigativos. ¿Podré oír los puntos de vista de otras personas, preferiblemente de opiniones diferentes? Esto responde a que a ellos les gusta escuchar y poder hablar después, ya que su opinión va basada en sus propios sentimientos y pensamientos. Joshua, Natasha y William, agradecemos tu atención prestada. Hasta la próxima. Oh, vaya, casi nos olvidamos de las referencias.